Hola amigos de Miguel Sus, bienvenidos, los saluda su amigo Guillermo Tobar. El día de hoy vamos a platicar acerca de los multímetros, estos equipos que nos ayudan a hacer ciertas mediciones en circuitos electrónicos, en sistemas automotrices, en circuitos eléctricos. Nos van a ayudar este tipo de equipos para tener ciertos datos o ciertos parámetros que son necesarios para llevar a cabo un trabajo o inclusive para nuestra propia seguridad. Vamos a comenzar con los tres modelos básicos que tenemos en nuestra mesa el día de hoy. Digo básicos que los tenemos que tener en nuestro taller. Este es un MDG 465, un multímetro de gancho, que nos puede ayudar a medir voltajes, alterno, directo, resistencia, continuidad y sobre todo a través de la inducción, el consumo de amperaje de algún equipo. Tenemos el multímetro automotriz, MDA 129, y el más pequeño, el MDB 830, que sería el multímetro con el que vamos a iniciar. El MDB 830 nos va a dar la opción para medir voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, amperaje de corriente directa, voltaje de baterías de 1.5 a 9 volts, la opción de diodo y resistencia desde 200 ohms hasta 2000 kilo ohms. ¿Eso cómo lo seleccionamos? Pues en las diferentes posiciones de la perilla selectora podemos seleccionar el rango en el que queremos trabajar. Hay algunos multímetros que ya lo hacen de manera automática, como el MDG 465, que es de autorrango. Solamente seleccionamos voltaje directo y él automáticamente entra en rango, pero aquí lo tendríamos que hacer de manera manual. Un ejemplo, aquí tenemos una pila de 12 volts. Vamos a colocar las puntas que ya vienen incluidas con el equipo, de color negro y de color rojo. La de color negro siempre va a ir ubicado en la posición común. La de color rojo puede ir aquí si necesitamos medir los 10 amperes y de este lado si necesitamos voltaje, resistencia o miliamperes. Como queremos voltaje, lo colocamos así. Seleccionado 20 volts de corriente directa. Aquí lo voy a hacer al revés, este es el lado positivo, lo estoy colocando con mi punta negra y me marca 12.4 volts, negativo. Si lo hago como debe de ser, rojo con rojo, negro con negro, me marca 12.4 volts positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que me indica polaridad. Si yo tomo el voltaje de manera inversa, me lo marca negativo. Si lo tomo de la manera correcta, me lo marca positivo. Eso es una gran ayuda, sobre todo para saber cómo realizar ciertas conexiones. Si yo quiero medir voltaje de corriente alterna, giro mi perilla hasta la posición hacia el símbolo alterno, en este caso voltaje alterno, con 750 o 200 es más que suficiente. Aquí tenemos una toma de corriente alterna, vamos a insertar las puntas y vemos que tenemos 135 volts. Aquí en nuestras instalaciones tenemos un excelente voltaje. Normalmente el promedio ronda entre 110 y 135 volts a lo que llega a nuestros hogares. Recuerden que los equipos eléctricos tienen que tener un voltaje constante y sobre todo en ese rango entre 110 y 135 volts para que operen de la manera correcta. ¿Cómo lo puedo saber? A través de un multímetro. Muchos le llaman voltímetro, pero aquí como podemos medir varias cosas, por eso un multimedidor, un multímetro. Vamos a tomar otro ejemplo. Por ejemplo, si queremos utilizar la resistencia, aquí tenemos un circuito impreso con diferentes componentes electrónicos. Podemos tomar un rango amplio, en este caso estoy tomando 200 kilo ohms. Vamos a medir esta resistencia. Aquí está. Cuesta un poco, tiene una capa de barniz que los protege. Hay que limpiarla. Y aquí tenemos 151 kilo ohms.
la resistencia de este componente electrónico. A su vez podemos medir o comprobar la función de diodo. El símbolo de diodo es este. Tenemos el ánodo y el cátodo. Para nuestros amigos que ya conocen un poco más de electrónica, aquí tenemos un diodo rectificador. Del lado negativo tenemos perfectamente la señal, y si lo conecto del lado positivo no tenemos nada, puesto que esa es su función. Solamente permite la señal que pase en un solo sentido. Solamente en este caso aquí pasan positivos y aquí pasan negativos. Eso lo podemos comprobar si está trabajando a través de nuestro multímetro. Este multímetro les va a servir sobre todo a estudiantes de electrónica desde la secundaria, preparatoria o nivel medio superior, o inclusive si tú en tu hogar quieres saber si tienes el voltaje adecuado, puedes tener este equipo en tu casa. Son equipos muy económicos y son muy fáciles de usar. Vienen con un instructivo, necesitas tener conocimientos básicos de electricidad o electrónica para utilizarlos, pero esperemos que este video te pueda ayudar, sobre todo si quieres saber qué voltaje tienes en tu casa. Tendrías que seleccionar voltaje alterno en un rango mayor al que vas a medir. ¿Qué pasa si seleccionamos un rango menor? Simple y sencillamente te va a marcar OL, que quiere decir fuera de rango. Vamos a colocar de este lado el MDB830 para mostrar el siguiente modelo. El siguiente modelo es el MDA129. Okay. El MDA129 viene con una funda protectora de silicón. Esto, en caso de que tenga una caída del equipo, va a protegerlo para evitar algún daño, y a su vez tiene un soporte para ayudarnos a realizar las lecturas mientras estamos trabajando de manera inclinada. Quité el soporte porque necesitamos quitar la cubierta para poder colocar su pila. Esta es la caja en la que viene el multímetro. Van a encontrar su manual, la pila, las puntas y la punta especial para medir temperatura. Vamos a colocar estas aquí. Y primer paso sería colocar la pila. Vamos a desmontar dos tornillos Phillips o de cruz que vienen en la parte trasera de nuestro equipo. Y así poder colocar nuestra batería de 9 volts tipo cuadrada. De esta manera lo destapamos y llegamos a donde tenemos nuestro conector justo para pila cuadrada. Si se fijan, tiene la misma forma. Tiene que coincidir el redondo con el hexagonal en esta posición. Es la forma correcta de conectarse nuestra batería y se colocaría aquí. Una vez que está colocado, lo volvemos a cubrir para sellar la cubierta y colocar nuestros tornillos. Aquí, como podemos ver, es una pantalla mucho más grande. Se pueden ver perfectamente las mediciones desde mayor distancia, y no olvidemos que viene con su funda para evitar golpes y tiene el soporte para una mayor o mejor lectura. Sacamos las puntas que vienen cubiertas.
Los colocamos de este lado. Este sería de este multímetro, ¿no? Así para que se vea que es el MDA. Y ahora sí, como les platiqué, el negro siempre va a ir en el común. Aquí tenemos el común. De este lado tenemos voltaje, resistencia, frecuencia, ángulo duel. El rojo se podría colocar aquí. Aquí sería para medir miliamperes y aquí la posición de 10 amperes, negro al común. Y el rojo es el único que cambiaré de posición en función de lo que necesitemos medir. Casi siempre va a estar aquí, que es como les comenté, voltaje, resistencia, frecuencia y ángulo duel. Lo inserto aquí. Encendemos el equipo y tenemos diferentes rangos. Vamos a comenzar por el primero. Aquí tenemos amperaje directo. Amperaje directo, temperatura grados centígrados, grados Fahrenheit. Que utilizamos esta punta que viene ya incluida en nuestro equipo. Esta sería de tipo 1. La de tipo 1 abarca desde menos 40 hasta 400 grados centígrados. Muy bien, nuestra punta para tomar temperatura, aquí detrás viene marcado más menos, tiene polaridad. Tiene que coincidir con la carátula, más con más, menos con menos. Lo colocamos aquí y lo insertamos. Una vez que lo insertamos, podemos tomar la temperatura, por ejemplo, de algún líquido, de algún material. Aquí estoy tomando mi temperatura, obviamente no es para medir temperatura humana, el rango iría variando conforme aumente la temperatura, pero lo podemos meter en algún líquido. Es la función de esta punta. Y las puntas normales, las puntas convencionales que nosotros conocemos, como les comenté, amperaje directo, temperatura, frecuencia, viene hasta 20 kHz, continuidad, en este caso, si yo toco las puntas, hace este zumbido. ¿Eso para qué me va a ayudar? Por ejemplo, si yo quiero medir la continuidad de un cable, puedo medir de punta a punta. Esto nos va a ayudar mucho porque ves que las líneas están rotas, entonces tenemos que mover los cables y saber si tiene o no tiene continuidad. Y eso es muy común, sobre todo en el tema automotriz, revisar las líneas. Aquí lo estamos haciendo corto, pero puedes medir 5 o 10 metros con este multímetro y te va a hacer la misma función. El siguiente paso es para medir diodo. Aquí está el símbolo, aquí se ve muy claro en la pantalla. Este es el símbolo de diodo, ánodo y cátodo. Y lo podemos medir aquí. Realizamos nuestra medición. Si lo hago a la inversa, no me va a marcar nada. Recordemos que este es un diodo tipo rectificador. ¿Sí se ve el diodo? Ok. Ok. El siguiente rango, aquí tenemos el símbolo, serían ohms. Los ohms van desde 20 kiloohms hasta 20 megaohms. Nosotros, en función a lo que querramos medir, seleccionamos el rango. Aquí vamos a tomar la resistencia de este componente electrónico, que obviamente se llama resistencia. Es una resistencia de 1 watt. Y aquí nos marca el rango, 151 kiloohms. Aquí vemos el símbolo. ¿Okay? Tenemos la función Hold, que por ejemplo, si yo midiera el voltaje de esta batería, que es el siguiente rango, voltaje directo. Vamos a seleccionar 20 porque esta batería es de 12 volts, positivo con positivo, negativo con negativo. Aquí me marca 12.6 volts. Presiono Hold y aunque yo deje de tomar la medición, se va a congelar la pantalla para poder observar
que fue lo que me marcó, 12.65 volts. Vuelvo a presionar Hold y sigue listo para la siguiente medición. Si yo tomo el valor a la inversa, me va a marcar 12.62 volts, pero negativo. ¿Para qué me sirve eso? Justo para checar las polaridades. Para no realizar una conexión incorrecta, el multímetro me va a ayudar a saber cuál es el positivo y cuál es el negativo en caso que no venga identificado en algún componente o en algún cable o en alguna señal que yo esté midiendo. Mi siguiente rango sería voltaje alterno. Aquí podemos ver el símbolo, es esa onda senoidal. Stab si nos ayuda con las luces. El voltaje de corriente alterno lo vamos a checar directamente con, aquí tenemos una clavija, con la corriente normal que llega a nuestros hogares. En este caso tenemos 137 volts, un excelente voltaje. Recordemos que los electrodomésticos ocupan aproximadamente entre 110 y 135 volts para operar de la manera correcta. Nuestro siguiente rango es HFE. El rango HFE se refiere a la parte que tenemos aquí. Para los transistores, que son estos componentes que tenemos aquí, y podemos ver el número de serie que viene grabado. Este número de serie lo podríamos checar en manuales como los manuales NTE, que inclusive están en internet, para poder identificar cuál es su emisor, su base y su colector, y si son tipo NPN o PNP. Muy bien, aquí tenemos la función HFE. La función HFE abarca esta parte del panel donde tenemos la opción a medir los transistores. Estos pequeños componentes que traen un número de serie o un número de parte inscrito al frente, podemos checar, en este caso son 3 patitas, es el emisor, la base y el colector, pero el orden en el que van a estar conformados lo podemos checar en el manual NTE. Estos pequeños componentes, esto es un transistor, tiene 3 patitas, puede ser emisor, base y colector, pero pueden estar en diferente orden. Para saberlo, me sirve justamente insertarlo en esta parte de aquí. Digo, este ya tiene las patitas muy pequeñas. Nosotros al insertarlo podríamos saber cuál es el emisor, la base y el colector, y si es de tipo NPN o PNP. PNP significa positivo, negativo, positivo, en función al diseño o la fabricación del mismo componente. El siguiente rango habla del tacómetro. El tacómetro si es de 3, 4, 8, 6, 5, 6 u 8 cilindros. Si yo quiero checar un auto de 8 cilindros que no tenga tacómetro, tendría que medir con mi punta negativa a tierra y la positiva a la bobina. De igual manera, puedo checar el ángulo duel. El ángulo duel es el ángulo de saturación de los platinos para los vehículos que todavía tenían distribuidor. Si yo selecciono 8 cilindros, tendría que hacer mi medición de igual manera de la parte del condensador a tierra para saber el tiempo o el ángulo que está teniendo de saturación la bobina para alimentar hacia los platinos. Esa es la medición que me puede ayudar el ángulo duel, el tacómetro, amperaje amperaje alterno, perdón, amperaje directo, este es el símbolo, temperatura, frecuencia, continuidad, diodo, resistencia, voltaje directo, voltaje alterno y la opción a medir transistores. Eso es lo que integra un multímetro automotriz MDA 129, las puntas, la punta para medir temperatura, las pilas y obviamente su funda protectora para protegerlo de una caída, soporte para poder observar más fácil el display y a su vez también me va a servir para colocar las puntas. Cuando yo no lo utilizo, puedo colocarlas aquí atrás
Y de esa manera lo puedo colocar o inclusive lo puedo guardar. Mucha gente lo que hace es que los enreda. Aquí lo apagamos. Y la parte que sobra se viene hacia acá. Y así nos quedaría listo el equipo para poder almacenarlo. Si no, en dado caso que no quieran desmontar las puntas, así quedaría. Bien amigos, para continuar con el multímetro de gancho MDG 465, vamos a probar justamente la parte del gancho. Lo ponemos en la opción de 200 a 600 amperes de corriente directa. Para ello ya no necesitamos las puntas, podemos dejarlas conectadas o retirarlas para poder hacer la medición. Esta es la opción y aquí nos va a marcar el amperaje. Vamos a ocupar un equipo. Aquí tenemos por ejemplo un compresor. José Luis, por favor. Y como se observa, no hay medición de amperaje. Para ello tendríamos que seguir la línea y tomar solamente un cable o una línea, como lo estoy haciendo en este momento, José Luis. Y nos marca, otra vez le voy a poner la opción de hold. Y aquí podemos observar 14.2 amperes es el consumo al arranque de este compresor. Así es como se toman las medidas, así es como funciona este gancho. Es una manera muy práctica de saber si tenemos el voltaje y el amperaje suficiente en una línea de alimentación para poder llevar a cabo una instalación, una reparación o un mantenimiento de la manera correcta. Muchas veces creemos que está dañado algún componente eléctrico. Sin embargo, no checamos ese tema importante. El voltaje y el amperaje es un punto muy interesante y sobre todo relevante conocerlo. Y aquí nos da la opción al voltaje alterno y al amperaje alterno. Quitamos la opción de hold y vuelve otra vez a estar listo para hacer cualquier medición. Recordemos la luz, presionamos y nos va a dar 15 segundos de iluminación para nuestro display, por si estamos en alguna zona con poca iluminación. Con esto cerramos el tema de multímetros. Si tienen alguna duda, por favor contáctenos, ya ubican nuestros números en la pantalla, pero si no, a través de Facebook pueden hacer sus preguntas. Con todo gusto trataremos de contestarlas, ya sea en vivo a través de la misma red social. Y si tienen alguna sugerencia, quieren ver que probemos algún equipo, háganoslo saber, por favor. Nos comenta Alex del staff que tenemos preguntas. ¿Qué medidas de seguridad debo seguir al momento de utilizar un multímetro? Bueno, en principio tenemos que asegurarnos de utilizar el rango correcto en función a la medición que vamos a realizar. Es decir, nunca voy a poder medir voltaje de mayor capacidad de la que está diseñada mi equipo. Eso lo podemos saber leyendo nuestros instructivos o nuestros manuales que vienen incluidos en los equipos. Aquí viene una ficha donde especifica cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo que puede leer y los rangos o las fracciones. A su vez, si van a usar la función de continuidad o resistencia, no pueden utilizarlo en voltaje. Muchas veces seleccionamos por error la parte de continuidad o la parte de resistencia, sobre todo la resistencia es la más delicada.
y tomamos la lectura de algún voltaje, podemos llegar a dañar nuestro equipo. Entonces es importante asegurarnos de qué vamos a medir y seleccionar esa parte. En los multímetros de autorrango es más fácil o más práctico hacer tu medición, porque por ejemplo, si yo mido una batería que ya sé que es de 12 volts, aquí tendría que seleccionar el 20. Si lo tengo en 2 no me va a dar mi lectura. Sin embargo, aquí en el MDG 465 solamente selecciono voltaje directo, tomo mi medición y me va a dar el voltaje, no importa el rango en el que esté, siempre y cuando entre en el parámetro del equipo. ¿Qué riesgos pues sobre todo llegar a dañar el equipo? ¿Qué riesgos ocurren si no utilizo bien el multímetro? Los multímetros tienen una capacidad máxima de medición. Aquí tenemos 600 amperes. En el caso del MDB 830 tenemos 10 amperes para hacer la medición. Y aquí en este equipo también tenemos un fusible de 10 amperes. Si yo no tomo en cuenta en dónde colocar las puntas, puedo llegar a volar este fusible. Viene autoprotegido el equipo, pero si excedo la cantidad de amperaje que voy a medir, puedo llegar a dañar otro componente interno en adición al fusible. Entonces, tener precaución con cuáles son los voltajes o los amperajes que voy a medir en cuestión de rango, y sobre todo la función que selecciono debe ser acorde a lo que voy a medir. ¿Qué equipo me recomiendas para uso casero? El multímetro inicial, que sería el MDB 830, es un multímetro que se puede utilizar, muy práctico para tu casa. Puedes conocer tu voltaje alterno, cuánta luz o cuánto voltaje tienes en tu casa. También puedes tener el de autorrango. Este sería como que el básico, y este sería un equipo ya más avanzado que lo puedes utilizar en tu hogar. En función a lo que te dediques, si eres alguien que se dedica a la electricidad, el MDG 465 te va a ayudar. Tiene las funciones principales y la opción del gancho para hacer la medición de los amperajes. Si te dedicas más a la electrónica y revisas ciertos componentes, este te va a ayudar a medir voltaje y resistencia. Pero sin embargo, si necesitas más opciones, como por ejemplo las vamos a encontrar en el MDA 129, aquí en adición y a diferencia de estos dos modelos, vas a encontrar el HFE, que nos ayuda a revisar el emisor, la base y el colector de los transistores. También tiene la opción para medir capacitores y también puede medir frecuencia, cosa que estos dos no hacen. Perdón, solamente te va a checar transistores, te va a checar frecuencia, y estos dos no tienen esa parte de medir un transistor o medir la parte de la frecuencia, solamente en este modelo. En adición, que trae un tacómetro y trae la opción automotriz para si quieres checar el ángulo duel, pero de los autos un tanto ya más antiguos, estamos hablando de platino, pero este sí tiene más opción al tema de la parte de electrónica. Ambos checan temperatura en cuestión del MDA 129 y el MDG 465. ¿Cuánto tiempo dura la batería? Recordemos que tienen la opción de autoapagado. Los tres, si no los utilizas en 5 minutos, automáticamente se apagan. Eso es para ahorrar batería. Si es un equipo que usas de manera constante, te va a durar en promedio 1 año tu batería. Así es, una de las preguntas más recurrentes. Recordar que los equipos ya vienen con los accesorios necesarios para operación, desde su batería, las puntas como tal y la punta especial para medir temperatura en el caso de los que sí lo realizan. Pueden entrar a nuestra página para revisar nuestro catálogo y ver cuáles son las opciones que tenemos para ustedes. Como les comenté, si no se dedican a la electrónica y quieren tomar datos principales, por ejemplo automotriz y de electricidad, este les va a ayudar. Lo que es voltaje, resistencia y amperaje, temperatura, son de las principales funciones con las que pueden llevar a cabo su trabajo. Si ya necesitan checar transistores o frecuencia, sería el modelo MDA 129, y el básico, checar voltaje
Directo o voltaje alterno de manera muy fácil, con el multímetro MDB 830. Chequen nuestra página, déjenos sus comentarios y sobre todo sugerencias de qué equipos quieren ver. Muchas gracias, nos vemos la siguiente.